Bueno, buenas tardes. Quería agradecerles a Fútbol Tech por esta invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, les cuento un poquito. Yo soy Lola Paricio, trabajo para Tony Robbins hace muchos años y estoy en el camino de crecimiento personal, así como ustedes, hace un poquito más de 15 años. Eh, Cuando me preguntaron, me pidieron de hablar para ustedes, la verdad, dije, ¿qué voy a contar? ¿Qué les puedo hablar? Eh, ¿Qué será lo que les puede interesar? Y lo que mejor se me ocurrió es hablar un poquito de mí, ¿no? Hablar de mí y de lo que he aprendido todos estos años, hablar de las creencias limitantes y todas las limitaciones que tenemos, porque así como yo tengo creencias limitantes, me imagino que ustedes también, y es tan importante llegar a entendernos y a conocernos un poquito más, ¿no? Entonces les cuento, yo crecí en Argentina, soy argentina de Buenos Aires, crecí en una familia con muchísimas creencias limitantes, cuando la gente en realidad ni hablaba. O sea, ¿qué es tener una creencia limitante, no? Es estar convencidos de que tenemos algo en la vida que así va a ser y no hay nada que hacer para cambiarlo, ¿no? Yo crecí en una familia donde se pensaba que el dinero era algo malo, que la mayoría de los hombres eran malos, porque mi madre tuvo una historia complicada, entonces para ella creció con todas esas limitaciones que las fue pasando a mi hermana y a mí. Crecí pensando de que la gente era así, que si la gente tenía dinero es porque había hecho algo malo, que había que conformarse con lo que uno tenía, había que estar agradecido, que por supuesto es algo súper importante, había que estar agradecido con lo que se tiene y ya, que exigir más o pensar en tener más era ser algo muy exigente, era ser muy avaro, y bueno, uno va creciendo con esas limitaciones que en realidad no nos dejan avanzar en la vida. Pero bueno, me imagino que así como me pasó a mí, les debe pasar tal vez a ustedes, que no nos enseñan en la escuela cómo amar a alguien, cómo amarnos a nosotros, cómo creer en nuestros sueños, ¿no? Cuando somos chicos tenemos muchísimos sueños, queremos llegar a hacer un montón de cosas. En el caso de tal vez Fútbol Tech, muchos deben querer ser jugadores de fútbol, o uno sueña a veces con ser doctor, uno juega de chiquito al astronauta, pero claro, a medida que vamos creciendo en la vida, la cultura, la sociedad, la familia misma nos va cortando esas alas, como yo le digo. Y en realidad no es algo que la gente tenga maldad, es porque la gente a veces habla desde sus limitaciones o de sus experiencias, de sus miedos. Y bueno, yo llegué, me costó mucho tiempo llegar a entender y a conocer que había más en la vida y que no estaba mal querer soñar. Yo era la típica que iba a una boda y estando en la iglesia ya miraba y pensaba cuándo se iban a separar, porque para mí era algo que no iba a funcionar. O como les digo, conocía gente que tenía dinero y por supuesto juzgaba a la gente pensando que iba a estar, que habían hecho algo malo. Y para mí mi vida era algo como que, bueno, es lo que hay y ya está, más no hay que pedir. Bueno, en un momento de mi vida, ¿no? Como ustedes tal vez pueden saber, no, los tiempos de Dios son perfectos y todo cae en el momento ideal, ¿no? Tal vez para muchos de ustedes, los adolescentes puede ser en este momento, tal vez para los padres que están mirando acá o la gente que está apoyando a Fútbol Tech. Si les llega el mensaje es porque es el momento indicado. Todos los tiempos de Dios son perfectos. Y bueno, hace más o menos unos 15 años, un compañero mío de trabajo me recomendó un evento que era de paz mental. Yo pensaba, ¿qué es eso? O sea, como que para mí era demasiado de cuento de hadas, o sea, como querer algo más, era como un imposible. Entonces mi compañero me dijo, mira, te veo muy nerviosa, te veo muy mal, me parece que te vendría muy bien este evento. Y me recomendó un evento de paz mental. Y dije, bueno, ¿por qué no? Me anoté en el evento y a partir de ahí es como que hay una cadena. No sé si a ustedes les ha pasado, los que tal vez están con este hambre de ganas de soñar y ganas de más. De ahí vino una cosa, luego vino otra,
Leí un libro de Louise Hay, si no la conocen, ella es una pionera en todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, con entender cómo es uno, con amarse, con cómo entenderse, con ser pacientes con nosotros mismos. Les recomiendo Louise Hay, fue el libro de ella de Usted puede sanar su vida, muy, muy sencillo. Y eso me llevó a conocer que dije, bueno, acá hay algo más que sí realmente me puedo volcar por ese camino. De ahí pasé a otra persona, un libro, otro libro. Y a medida que uno va abriendo los sueños y la cabeza y las ideas y uno se va exponiendo, empezamos a dar con las personas indicadas, ¿no? Dicen que nosotros somos la gente que nos rodea. Y cuando uno se abre a todo este tipo de forma de vida, la gente ideal se va acercando, ¿no? Así como yo llegué aquí a Fútbol Tech con ustedes. Y bueno, de repente llegué a Tony Robbins, me encontré con una persona que me habló de Tony Robbins, yo no sabía ni quién era. Para los que no lo conocen, les cuento que él es el número uno en el mundo de lo que tiene que ver con el coach de vida, el coach de resultados. Tiene mucha psicología, mucha neurolingüística. Y una de las cosas que a mí me sorprendió era porque cuando él hablaba, yo sentía que me estaba hablando a mí, sentía que resonaba conmigo, yo sentía que a mí me estaba hablando directamente, porque también a mí me había pasado. Y bueno, me empecé a meter en sus entrenamientos, me fui de voluntaria porque no podía pagar sus eventos. Y a medida de que iba empapándome con todo esto, mi mente empezó a crecer un poco más. Por supuesto, como todo, eh, me topé con gente que me empezó a querer cortar las alas. Yo empecé como a volar, ¿no? Como la mariposa que va saliendo del cucún y se empieza a abrir. Y me empecé a topar con gente que me decía, no, Lola, pero otra vez, y no, y vos con tus historias, y vos con tus sueños. ¿Y cuántas veces en la vida nos pasa que la gente nos va a querer cortar? Lo importante y lo más difícil que yo les puedo contar en el camino mío es tener fe. ¿Y qué es tener fe? Para mí la fe es creer en algo que no lo podemos, que no está tangible, como creer en Dios. Yo nunca lo vi a Dios, pero creo y sé que existe. Entonces, eso para mí fue lo más difícil en mi camino personal. Tener fe y tener fe en mí, porque uno a veces es más fácil confiar en los otros que confiar en uno mismo, ¿no? Es pensar en que lo que uno está soñando se va a cumplir, en tener fe en uno, porque el uno del futuro no lo conocemos. Cuando pensamos en, sé, cuando yo tenía 20 años, en todos los sueños que tenía, mi niña de 20 años nunca hubiera llegado a creer que eso era posible por todas las creencias que yo tenía. Entonces, me tomó mucho tiempo, muchas enseñanzas, mucho Tony Robbins, mucha gente, ¿no? Conocida como aquí, como César, como Mario, conocerme y dar con la gente indicada, ¿no? Y creer. Me acuerdo una vez, estaba en un viaje y yo sentía que estaba feliz, que estaba relajada. Yo decía, ¿qué es lo que me pasa? ¿Cómo puedo llevar esto a mi vida cotidiana? Y sentía que alguien me estaba guiando. Sentía que mi ángel de la guarda o mi Dios me estaba guiando por el camino correcto y me decía que confiara, que confiara. Y como les digo, eso para mí fue lo más difícil, confiar en un futuro perfecto, confiar en que me lo merezco. Es el menos el merecimiento, el no juzgarme y el tener amor hacia mí misma, ¿no? Eso fue lo más importante para mí. Una vez que confié y me rendí, es rendirse y saber que todo podía ser, ahí es cuando uno empieza a manifestar lo que quiere en la vida. Y esto es algo que me gustaría que ustedes puedan confiar, sobre todo los chicos que estén mirando en este momento, que sepan que todo lo que pueden hacer, todo lo que quieren hacer en su vida, lo pueden lograr. Me imagino que deben conocer a ustedes que están en el ambiente de fútbol, deben conocer a Maradona. Si se ponen a pensar, Maradona era un chico que vino de una villa miseria,
Para los que no saben, en Argentina una villa miseria son lugares donde la gente vive, donde ni siquiera hay una casa, o sea, las casas las construyen con chapas, las construyen con madera, y él tenía una pelota de trapo, empezó a jugar al fútbol, y él soñaba ser un jugador profesional, soñaba estar en las grandes ligas, y siempre digo lo mismo, si Maradona, viniendo de una villa miseria, pudo llegar a ser el jugador, uno de los jugadores más importantes del mundo, ¿por qué no ustedes? Eso es lo que a mí me inspiró, y así como digo Maradona por ustedes, yo he tenido otros ídolos donde los he mirado. Tony siempre habla de que cuando uno quiere ser algo en la vida, buscar a una persona que ya haya llegado a eso que uno quiere. Imitar y decir, bueno, ¿por qué no? Si le pudo pasar a esa persona, ¿por qué no a mí? Y seguir esos pasos, ¿no? Copiar un modelo, tener un modelo, como en este caso pueden ser la gente de Fútbol Tech, que los guía, que los apoya en todo, pero siempre hay que tener un modelo y confiar en uno. No se olviden nunca de soñar en grande, eh, tratar de sacarse esas creencias, no dejen que nadie les corte sus sueños, que nadie les corte lo que tienen en la vida. Eh, no dejen de jugar nunca, inclusive las personas grandes que estén mirando en este momento, sepan que el juego es algo tan importante porque es algo inocente, es algo inocente. Como les digo, yo veo mi camino para atrás y si a mí me hubieran dicho hace 15 años que iba a estar trabajando hoy para el grande de Tony Robbins, no lo hubiera creído, pero las cosas se fueron acomodando. Luego, les vuelvo a contar esa parte de la historia que dejé ahí, cuando iba de voluntaria a los eventos, yo decía, yo quiero esto todos los días de mi vida, ¿cómo puedo hacer? Entonces, claro, no hay que tirar la toalla, aprendí a ver cuáles eran las cosas que yo iba a negociar y las cosas que para mí no eran negociables. ¿Qué significa esto? Cuando uno conoce a alguien o cuando uno está en un trabajo, ¿qué es lo que uno está dispuesto a dar y qué es lo que uno puede decir, hasta acá llegó mi límite? Y para mí empecé a ver, bueno, que estoy dando mi tiempo para mi trabajo, pero quiero recibir esto a cambio. Si quiero una pareja, ¿qué es lo que estoy dispuesto a dar y qué es lo que no quiero que me saquen? Es súper importante tener en claro esas cosas, ¿no? ¿Qué vamos a negociar y qué no? Y cuando yo estaba en estos eventos decía, no quiero negociar, no quiero dar más, no quiero perder más años de mi vida sin poder ser feliz plenamente, porque sé que me lo merezco. Entonces, empecé a escribir como si fuera un diario todo lo que yo quería, todos mis sueños. Aprendí que el cielo es el límite y que cuando realmente estamos en el momento indicado y estamos preparados para algo, Dios o la persona que ustedes crean nos va a traer a la persona indicada, a la familia indicada, al jefe indicado, el trabajo indicado, el lugar indicado, lo que es mejor para nosotros. También es muy importante, que eso también a mí me costó entender, es que a veces lo que queremos en la vida no es lo que necesitamos. Entonces, cuando queremos algo y no nos pasa como queremos, a veces nos frustramos, pero siempre todo es un regalo, hasta las cosas malas que nos pasan. Y tal vez en este momento ustedes están pensando, bueno, pero yo estoy sin trabajo o mi mamá no tiene dinero para pagarme los botines, aquí está Fútbol Tech, eh, o pueden estar pensando, necesito cambiar de trabajo, o mi pareja, estoy muy mal, o mi madre está enferma, pero las cosas a veces se dan por algo. Conozco mucha gente que lamentablemente ha tenido enfermedades y luego de que las ha tenido se dan cuenta que ha sido un regalo. ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar esto en este momento de mi vida? ¿Cuál es el mensaje y cuál es el aprendizaje? Y cuando nos detenemos a pensar en eso, esa enseñanza nos sirve para la próxima vez. Porque les digo una cosa, cuando nosotros no reconocemos el aprendizaje, la vida nos va a volver a poner la misma situación adelante nuestro muchísimas veces hasta que aprendemos. Y a veces uno dice, pero ¿por qué siempre tengo estos trabajos que no me gustan? ¿O por qué siempre tengo una pareja? Siempre repito estos patrones de estas parejas que me va mal, o siempre tengo amistades. En realidad es ver qué estamos buscando nosotros, qué estamos manifestando o qué estamos haciendo.
no por buscar una culpa, sino por hacernos responsables. Ok, cuando empiezo una relación, ¿qué es lo que estoy poniendo? O sea, ¿qué estoy exigiendo? Pero ¿qué es lo que estoy poniendo yo en esta relación? Cuando estoy buscando un trabajo y me topo con jefes que me usan o jefes que no me valoran, ¿qué es lo que estoy haciendo yo o qué es lo que no estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que voy a negociar? ¿Cuántas horas de mi vida voy a dar y voy a poner mis límites? Eso también es súper importante. Y si no aprendemos la lección, nos va a volver a pasar una y otra vez hasta que lo aprendemos. Una vez que somos conscientes, no hace falta hacer más nada, es simplemente reconocer, wow, esto es lo que me está pasando, esto es lo que yo no hice. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. Y ahí va a aparecer la persona correcta, ahí va a aparecer el trabajo correcto, ahí va a aparecer los amigos correctos. Y bueno, no sé si me estoy yendo mucho por las ramas, pero quiero que mi mensaje para ustedes sea un mensaje de esperanza, ¿no? De que no se pongan ninguna limitación, que así estén en este momento de su vida pasando una crisis, nada es eterno y todo es temporario. Todo va a pasar. Los momentos malos, las enfermedades, los momentos duros, los momentos de crisis, todo pasa, todo es temporario y todo nos viene a enseñar algo en nuestra vida. ¿Ok? Em, Hay un libro que a mí me tocó profundamente, que no sé si lo conocen y también se los recomiendo, de Viktor Frankl, que dice que el hombre que busca su destino. Él era un psicólogo en la época de los nazis. Mataron a toda su familia, sus hijos, su esposa, sus padres, y estaba en un campo de concentración y él veía que la gente que sobrevivía a todas estas torturas horribles, como se pueden imaginar que pasó esta gente, no era ni el más fuerte, ni el más grandote, ni el más grandulón, era la gente que tenía una mentalidad diferente, una mentalidad que a pesar de la situación horrenda que estaban viviendo, era gente que tenía además un porqué, el porqué seguir adelante. Y él cuando salió del campo de concentración, que fue el único que sobrevivió de toda su familia y sus amigos, empezó a trabajar con gente que había sobrevivido y una de las cosas que él siempre preguntaba era, ¿por qué no te suicidaste? ¿Por qué? ¿Cómo seguiste vivo? Y la gente decía, bueno, porque tenía la esperanza de volverme a encontrar, no sé, con mi hermana, o tenía la esperanza de que mi marido estuviera en otro campo, o tenía la esperanza de que en algún momento iba a terminar. Y esta gente tenía un porqué. El porqué era su familia, su hermano, era algo, la esperanza de un mejor mundo. Entonces, cuando soñemos con algo, siempre tengamos en cuenta eso que es súper importante, el por qué. ¿Por qué lo estamos haciendo? El por qué tiene que ser más grande que cualquier creencia, cualquier limitación. No importa lo que la gente nos diga, pero ¿cuál es mi por qué? ¿Por qué quiero un mejor trabajo? Puede ser, bueno, porque quiero ganar más plata, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fondo de eso? ¿La plata para qué? Para comprarle algo a mi familia, para tener una mejor calidad de vida, para poder pagar un tratamiento médico que alguien necesita. Siempre es el por qué, no es específicamente lo que estoy buscando, sino el porqué de lo que estoy buscando. Em, y eso es algo que también a mí me ayudó todo este crecimiento y empezar a escribir, a escribir. Dicen que escribir es una forma muy terapéutica y escribir también me ayudó a poner en blanco ahí, poner en el libro y decir, bueno, identificar, estas son mis creencias, identificar, esto es lo que yo estoy queriendo, identificarme que me estaba juzgando. Y hay tantas posibilidades en esta vida. La vida es tan linda, tan linda. Eh, Tal vez escuchamos muchas veces la gente que dice la vida es dura. No, no escuchen esas cosas, escuchen las cosas lindas, están aquí. Si ustedes están dando su tiempo, tomándose el tiempo para escucharme a mí o para cualquiera de los otros oradores, es porque están buscando algo mejor en la vida y siempre se puede lograr. A veces lleva un poquito más de tiempo, pero no es imposible. Eh, quiero, quiero dejarles un mensaje de esperanza, como les decía, de amor, que no se juzguen,
que si se equivocan, está bien, estamos acá y hasta que no nos vayamos al cielo podemos seguir intentando las veces que quieran. No hay un límite de edad, no hay un límite de la cultura o el país donde estás viviendo o la familia en que te tocó nacer. Siempre se puede salir adelante, siempre. Y, y la verdad es que yo además creo firmemente en los milagros. En los momentos más oscuros de mi vida fue donde entendí que las cosas sí realmente podían pasar cuando yo realmente las quería. Eh, Como les digo, yo estaba en los eventos de Tony como voluntaria muchas veces y llegó un momento que dije, ya no puedo estar más de voluntaria, ¿qué puedo hacer? Y sabía que quería invertir en otros eventos, quería ir a los eventos, pero económicamente no podía pagarlos. No los quiero aburrir porque es una historia muy larga, pero terminé recibiendo inesperadamente una suma de dinero que literalmente jamás me hubiera imaginado que le iba a recibir, y como les digo, es una historia muy larga, y con ese dinero yo fue que me pagué los entrenamientos los más grandes, los más profundos de Tony Robbins, y eso me ayudó no solamente a mí, sino a la gente que me rodea, a mi familia, me abrió puertas para conocer gente extraordinaria como Football Tage. No estaría aquí si no fuera por eso. Y lo que les quiero contar es, no solamente tiene que ver con lo que me pasó a mí a través de mi crecimiento, pero ustedes nunca saben con quién se van a topar en la vida. Nunca dejen de soñar por esto porque nunca saben la gente con la que nos vamos rodeando. Es ser selectivo y entender y respetar y querer. Dicen que no podemos querer a alguien cuando lo estamos juzgando. Nunca juzguen a los que están cerca de ustedes porque nunca saben el dolor por el que están pasando. A mí eso también me enseñó a tener un poquito más de compasión y, y ver la vida con otros ojos diferentes y entender que todo es lindo en la vida. Estar acá en este momento hablándoles a ustedes, para mí es un placer, es un honor. No sé si me estoy yendo muy por las ramas porque quiero en realidad hablar de muchas cosas, quiero dejarle muchos mensajes, pero si es algo importante que tengo que dejarles es ese, que no dejen nunca de soñar, que crean en ustedes, que tengan fe en que todo pasa y todo también llega. Así que les mando un abrazo enorme. Eh, espero que mi charla les sea de gusto y no sé si tienen alguna pregunta para mí. Eh, espero que puedan apreciar esto. Si tienen preguntas, siempre me pueden contactar. Ahí me imagino que Mario o César les pueden dar mi información. Pero quiero además decirles que estoy orgullosa de todos los que están aquí, porque estando aquí simplemente es una buena señal de que quieren más en su vida, quieren avanzar en la vida y todo se va a lograr. Así que muchas gracias. Bueno, Lola Aparicio, del equipo de Tony Robbins, pues inspiradora. Hemos recibido una charla emocionante, de verdad nos dejas muchas enseñanzas, Lola. Quiero hacerte una pregunta. Hoy nos están viendo en distintos lugares de Latinoamérica y otros lugares del mundo. En esta conferencia Fútbol Tech Con 2026, ¿qué sientes hoy ser parte del equipo de uno de los líderes más representativos que tiene el mundo hoy? Mira, gracias, es una pregunta muy importante porque al principio cuando empecé a trabajar para él no lo podía ni creer y siempre decía lo mismo, no lo puedo creer porque si a mí me hubieran dicho hace 15 años que iba a trabajar para él, yo, Mario, ni sabía quién era Tony. O sea, yo tuve la suerte de que alguien me regaló la boleta para verlo a él. Entonces, muchísimo menos hubiera sido pensar que podía llegar a trabajar para él. Entonces, siempre decía lo mismo, no me lo creo, no me lo creo. Y después, porque la realidad es que a pesar de estar hace 15 años en esto, yo me sigo entrenando. Y una de las cosas que aprendí es también a valorarme, que cada vez que decía, no me lo creo, esto parece un sueño, que sí, obviamente parecía un sueño, llegué a entender de que cuando decía no me lo creo, me estaba diciendo eso, no me lo creo, no me lo creo, y no me estaba valorando. Entonces, hoy por hoy digo, me lo creo y me lo merezco, porque trabajé duro,
entendí que además valorarse uno es valorar a nuestros ancestros, los que vinieron antes nuestros, para forjar nuestro camino, es valorar a mis padres, que hicieron todo lo posible con lo que ellos podían. Y es además decir, no, sí, sí, yo me merezco estar aquí porque sigo entrenándome, porque me preocupo por la gente, me gusta lo que hago. Siempre digo, además, que lo mío no es una transacción monetaria, que si bien me encanta el dinero porque aprendí que el dinero no es algo malo, pero me gusta, es una forma de, para mí, me hace sentir que estoy ayudando a la gente. Y qué mejor que de la mano de Tony, que es el grande de los grandes. Entonces, me siento muy orgullosa de ser parte de su equipo y siento que me lo reconozco, como dicen, ¿no? Como que, bueno, me aplaudo por haber llegado hasta donde estoy. Y que no es malo aplaudirse y celebrar los logros de uno. Bueno, y estás hablándonos de celebrar los logros y es parte del momento de tu vida. Pero hace 15 años atrás o mucho tiempo atrás también, nos decías que hay momentos donde hay personas que quieren cortar las alas. ¿Cómo Sí, una persona que hoy vive en una comunidad donde hay muchos factores a su alrededor, aún dentro de su propio hogar, donde le dicen no es posible soñar porque o subsistimos o comemos o le prestamos atención a los sueños? ¿Qué le dirías tú, profundizando un poco más sobre esta imagen que tú nos recreaste de cuando nos quieren cortar las alas? mira, a mí me quisieron cortar las alas muchísimas veces. Hoy por hoy entiendo que eran desde sus creencias limitantes, ¿no? Y esa es la parte más importante, es lo que hablaba al principio de, eso fue lo que más me costó a mí, creer en mí, en creer en esa imagen de Lola en 5 años, 10 años, 15 años, porque, bueno, yo llegué a Tony a una edad avanzada, tal vez aquí la gente de Fútbol Tech o los muchachos, ¿no? Que son chicos, qué suerte que tienen de estar expuestos a todas las enseñanzas y el acompañamiento que ustedes le dan, ¿no? Eh, para mí fue un poco una mezcla de kamikaze, ¿no? Así de decir una locura y tirarme así a la piscina sin haber agua. Fue un poco escuchar como mi voz interior y decir, no, o sea, no estoy tan loca. Hay algo, si yo quiero algo más, es porque algo existe ahí. Y hay una coach colombiana que siempre dice que cuando un sueño está en tu corazón es porque Dios te lo concede. Y eso fue lo que a mí más me costó, es creer en algo que, bueno, yo sentía que tenía que ver algo más. Em, cuando recibí ese dinero que dije antes que ni me lo esperaba y fue para mí como que me vino del cielo, lo primero que me dijeron, inclusive mis amigos que me quieren y que quieren lo mejor para mí, que era una loca, que era una inconsciente, que yo no tenía ni siquiera, una amiga me dijo, ni siquiera tienes un auto y vas a gastar esa plata, tienes una hija pequeña. Y yo lo dudé muchísimo porque dije, claro, tiene razón, está como el diablito por un lado y el angelito por el otro, ¿no? Que nos hablan siempre. Esos son los miedos. Entendí, dije, obviamente lo puse como las cartas sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? No es que me iba a ir de viaje, que no tiene nada de malo irse de viaje, ¿no? Pero estaba invirtiendo en mí. Para mí sabía que, dije, todo lo que he hecho hasta ahora no me llevó a ningún lado. Entonces, tengo que hacer algo diferente. Y para mí era como la última carta a jugar, era como la salvación. Yo escuchaba lo que Tony decía y me resonaba conmigo. Y escuchaba lo que gente me decía y no me resonaba. Entonces dije, por algo sigo cayendo en este círculo, por algo sigo soñando lo mismo, algo más tiene que haber para mí. Y bueno, o sea, fue duro porque fue no escuchar a gente que me quería, familia, amigos, y decir, no, me voy a escuchar a mí, voy a apostar, esta es la última apuesta que puedo hacer, voy a apostar en mí. Y la verdad que fue lo mejor que me pasó, pero bueno, es difícil porque a mí me pasó también de no tener dinero. Yo era de las personas que iba a la iglesia a buscar comida porque no tenía dinero, e iba a buscar pañales para mi hija porque no me alcanzaba para los pañales, que encima no sé ahí, pero aquí los carísimos. Yo
yo la pasé muy mal, días de no tener nada, ni hablar de salir a pasear y nada de eso. O sea, mis paseos con mi hija era tal vez ir a la plaza, que es gratis, o ir a la playa, que es gratis, pero no era ni de comprar ropa o comprar juguetes, era todo lo que a mí me iban dando, ropa que me regalaban, usada, que, bienvenida. eh, y eso, mira, es algo súper importante, porque nunca tuve mi ego, nunca dejé que mi ego dijera, ay, no, ¿cómo voy a usar ropa usada? O ¿cómo voy a agarrar comida de la iglesia? Yo dije, lo que hay es lo que hay que hacer. Y hice los trabajos que tuve que hacer y no me arrepiento porque sabía que era algo provisorio, como dije antes, ¿no? Todo pasa, todo es provisorio y sabía que en algún momento iba a llegar el momento y que fue parte de un aprendizaje para mí. Si no hubiera hecho las cosas que hice desde limpiar casas, o sea, me acuerdo, por ejemplo, que en mi barrio buscaban en una época una persona para sacar fotos para el conejo de Pascua y yo ni siquiera era fotógrafa ni nada y dije yo me postulé, no tenía ni cámara de fotos, tuve que después, yo dije que sí y después dije veo cómo lo soluciono. Tuve que pedir una máquina de fotos prestada con la responsabilidad de que no pasara nada. Como te digo, he ido a limpiar casas y como decimos en Argentina, no se me cayeron los anillos, o sea, lo que sea, lo hice. Y estoy convencida de que si Dios no quiera, ¿no? Que alguna cosa pasara, lo volvería a hacer. Pero también estoy convencida de que no voy a volver a eso, porque tengo la entereza y la fuerza de seguir luchando y seguir para adelante. Eh, Repito, es lo más difícil creer, pero cuando nos juntamos con la gente correcta, como ustedes que son mentores para todo este equipo, eh, ustedes se apoyan. Yo no tenía en su momento gente que me apoyara, era yo contra el mundo, por así decirlo, porque la gente más cercana a mí era la que más me quería cortar las alas, sin darse cuenta, ¿no? Obviamente. ¿En qué momento sientes que una persona puede identificar, listo, ya tengo mis creencias limitantes identificadas y aquí tiene que romperse algo y yo tengo que crecer? ¿Hay algún momento determinante, una situación, una decisión? Eh, yo creo que hasta que no tocamos fondo y no nos caemos, eh, creo que no cambiamos. Por lo menos lo que yo veo muchas veces en la gente. Lo que pasa que para mí el momento puede ser diferente que tu momento o de la persona que nos está viendo. Para mí fue eso, decir, ya hice todo y nada cambia. Y en realidad era esto lo que tenía que cambiar. Era esto. Eh, y cerrar los oídos, entender la diferencia, ¿no? El círculo en que nos rodeamos es súper importante. Y yo amo a mis amigos que no tienen que ver con Tony Robbins y también a mi familia, pero también empecé a darme cuenta de que había gente en mi vida que no tenía que estar más. Y no hay ni que pelearse ni nada, es simplemente decir, esta persona no me está aportando nada, si no suma, que no me reste. Entonces, para mí fue decir, pensar, ¿no? Como digo, escribir mucho y pensar mucho y decir, bueno, si estoy haciendo esto y no me está dando el resultado que quiero, bueno, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y cuando llegué a un momento de tocar fondo, tocar bien fondo, y bueno, cada uno tiene su momento. Hay gente que tal vez todavía no tocó fondo y hay gente que dicen, ay, pero ¿cómo que no? No tengo esto, no tengo lo otro. No hay que pensar en lo que no tenemos, hay que pensar en lo que sí tenemos, en las posibilidades. Yo decía, mientras tenga dos piernas, dos brazos para seguir haciendo algo, y bueno, si tengo que ir a limpiar casas, que sea limpiar casas, por más que no me guste. Eh, pero me parece que eso es cuando, en inglés se dice surrender, cuando nos rendimos, cuando dejamos de pelear con la vida, cuando dejamos de pelear con la vida, cuando dejamos de pelear con, ay, a mí siempre me pasa esto, ay, a mí, bueno, ¿por qué? Entender de que ¿por qué estamos manifestando las cosas que nos pasan? Un poco como pasar de ser la víctima a ser el protagonista de tu propia historia, ¿no? Claro, hacernos cargo, porque además, y tal vez espero que no se enojen, pero los latinos tenemos en la sangre, en nuestras venas, esa cosa de la lágrima eterna, el violín, ¿no? El violín, como decimos nosotros, esa cosa de ser la víctima.
Eh, y yo también fui víctima muchos años, muchísimo tiempo. Eh, una de las cosas, sobre todo para los chicos que estén mirándonos, ¿no? Las redes sociales son espectaculares para muchas cosas, la tecnología es muy buena, pero las redes sociales también nos pueden tirar muy abajo. Que sean selectivos con la gente que nos rodea, selectivos con lo que estamos, con la información que ponemos en nuestra cabeza. Porque a veces veo en las redes sociales esos chistes, ¿no? Que a veces la gente hace y digo, y ya hoy por hoy no me causa gracia. En su momento me causaba gracia y ahora no, porque eso es la víctima y siempre es la culpa del otro. Hay que hacerse cargo de uno. Allí, en Fútbol Tech.com nuestra audiencia son jóvenes, pero también son entrenadores, personas que de pronto pueden pensar que hay límites para soñar en cuanto a la edad. Y aquí tu mensaje es claro, mientras haya un sueño hay esperanza. Y quisiéramos, antes de terminar esta agradable charla contigo, Lola, dos cosas. ¿Cuáles son tus no negociables y qué le recomendarías a la gente para que siga soñando? Mis no negociables, por ejemplo, el tiempo, porque el tiempo se pasa y muy rápido. Y a medida que vamos creciendo, más rápido se va el tiempo. Yo siempre digo que en mi cabeza me quedé en los 20. Y eso también es súper importante. Por eso digo que nunca dejen de jugar. Eh, siempre que me planteo cosas yo soy muy pispireta, así como decimos, a mí me gusta jugar mucho. Me parece eso tiene que ver con la mentalidad de los niños, de la inocencia. Cuando nos ponemos grandes y hay que ponerse serios, no, hay que seguir jugando, porque el juego nos mantiene vivos, la mentalidad. Yo veo gente de mi edad que parecen que ya están al final de la vida. em, Nunca sé que me estoy yendo por las ramas, perdón Mario, me acuerdo una vez, el suegro de un amigo mío me dijo, y lo que no hiciste hasta los 40 no lo haces más en tu vida. Y yo pensaba como, "Ah, no, por Dios, qué horrible decirle eso a alguien. Nunca, nunca es tarde para nada. Y por eso lo que decía antes, busquen un modelo. ¿Cuántas personas han empezado sus carreras, su negocio, su pareja? Eh, hay una monjita, Sor Madonna, que empezó a correr, ella hace triatlón y empezó a los 60, creo, una cosa así como que nunca es tarde. Entonces, para mí el no negociable, perdón, es el tiempo. Una de las cosas es el tiempo. Eh, Amo mi trabajo, pero también aprendí a poner el paro y decir, por ejemplo, mi hija. Porque cuando mi hija era muy chiquita, como yo tenía que hacer lo que sea para sobrevivir, tenía que ir a limpiar, tenía como 5 o 6 trabajos, lo que salía lo hacía. Ella era la primera en entrar al jardín de infantes y la última en irse, ya sea en el jardín o en el daycare. Y bueno, porque no quedaba otra. O sea, yo tenía que de alguna manera trabajar para mantenernos. Cuando empecé en todo este camino, empecé a estar un poquito mejor, dije, no, o sea, para mí lo más importante es mi familia. Entonces, cuando mi hija está, bueno, mi hija ya está, se acaba de graduar de la universidad, pero ahora, por ejemplo, que está en mi casa, si mi hija dice, no sé, que hay que hacer algo, es tiempo de la familia. Y eso es súper importante y también es difícil, porque cuando uno empieza un negocio, en el caso de la gente que está empezando un negocio o un trabajo nuevo, siempre quiere dar, pero también hay que aprender a poner ese límite. Para mí el límite del tiempo, porque la vida es una sola, la vida se pasa. Amo mi trabajo, pero amo mi familia. eh, y hay cosas que no son negociables, por ejemplo, hablando de las amistades, ¿no? Es quién voy a dejar entrar en mi vida, quién dejo entrar en mi casa. Eh, Cuido mucho ese tipo de cosas. Gente que sume y no que reste. Entonces, a veces cuando somos chicos es más difícil porque nos da vergüenza o porque queremos agradar a todo el mundo, o vemos las redes sociales donde todo el mundo es perfecto. No es así porque no somos perfectos y es un constante aprendizaje. Pero te diría que el número uno es el tiempo para mi pareja, el tiempo para mi hija, el tiempo para mí, ya sea para leer un libro o para mirar la tele o para lo que sea. El tiempo es un no negociable y, otro, mis valores. Que nada, que nada me
me haga corrupta de mis valores y corrupta de de lo que yo quiero en mi vida, mis principios y mis valores, ¿no? Eso. Bueno, Lola Aparicio en Fútbol Tech.com 2026. Muchas gracias, Lola, por tu valioso aporte. Eres una persona que inspira y te agradecemos mucho por lo que estás dejando hoy a toda nuestra audiencia. Un mensaje final, pero más que mensaje, un ejercicio final que podamos poner en práctica para romper esas creencias limitantes y para atrevernos a soñar sin límites. Ok, puedo decir dos cosas, ¿no? Una es, por ejemplo, eso fue una de las cosas que a mí me costó también, que lo aprendí de esta persona, Louise Hay, que les comentaba antes, el no juzgar. A veces cuando juzgamos al otro, en realidad nos estamos juzgando a nosotros. Mi jefe siempre dice que cuando apuntamos un dedo en el otro, estamos apuntando tres a nosotros. Entonces, si estamos juzgando al otro, ¿qué está pasando por aquí? Porque a veces somos espejo y somos un reflejo y vemos en el otro lo que no nos gusta a nosotros, pero es más fácil verlo de otra manera. Entonces, siempre hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Y decir, cuando hay algo que me molesta, digo, ay, pucha, en realidad yo también lo hago en otra situación de mi vida. Entonces, eso. Y además no podemos amar a alguien que estamos juzgando. Y un ejercicio podría ser, como les decía antes, el escribir, ¿no? El escribir y el ser muy preciso en lo que queremos. Decir, por ejemplo, quiero dinero es muy hacia abierto, o quiero una pareja, no. Es quiero dinero para qué, el tener un por qué y un para qué. El dinero en realidad es algo, es esto, acá tengo un billete, tengo un dinero, el dinero es un papel, pero ¿esto qué me da? Me da la comida que quiero comprar, o un viaje que quiero hacer, o un regalo para mi hija. Eso es, ¿qué quiero hacer? Poder ayudar, poder pagar un tratamiento médico. O sea, ¿qué es lo que quiero saber? Y hay que escribir. Entonces, lo que yo les siempre digo es escribir en una columna qué es lo que quiero. Dinero, amor, una casa. Y después el por qué. La casa, yo siempre quise una casa grande. ¿Para qué? Para hacer reuniones y que vengan muchos amigos y muchas celebraciones. Eso, el por qué. Y escribir, que es gratis, además. Ser bien consistente. Sí. Lola, muchas gracias, muchas bendiciones y continuamos en Fútbol Tech con la conferencia Gracias. previa al fútbol social del Mundial. Un abrazo, Lola. Un placer. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Muchos éxitos.